Bienvenidos a su programa Fútbol AMR Sports, su espacio predilecto para la información, el análisis y la opinión del fútbol colombiano, colombianos en el exterior y fútbol internacional. Todos los comentarios y entrevistas, además de todo el contenido que compartimos, lo encuentra aquí. Con ustedes su conductor, presentador y director número 1 del fútbol Andrés Miranda Rodríguez. Muy buenas señoras y señores, tengan todos ustedes, este es su programa Fútbol AMR Sports. Los estamos saludando muy cordialmente en este día, miércoles 2 de julio, para hablar de las novedades del fútbol, para hablar de todo lo que ha pasado en el fútbol colombiano, colombianos en el exterior, fútbol internacional. Vamos a entregar el cuadro de las llaves de los cuartos de final de la Copa Mundial de Clubes que se está jugando en Estados Unidos. También vamos a hablar de los cuadrangulares semifinales de la Liga de Play Femenina, cómo quedaron conformados y por supuesto para hacer las estadísticas totales de Independiente Santa Fe a lo largo y ancho de todo el campeonato. Permíteme saludar a la audiencia que se encuentra conectada en este momento en internet, los que no pueden hacerlo, para que estén pendientes de los programas, así como las personas que nos van a acompañar en el día de hoy, particularmente a quienes estuvieron atentos el día de ayer a nuestro balance y análisis en el cual resumimos lo que fue la conquista de la 10ª estrella por parte del equipo cardenal. Bueno, para comenzar, vamos a comenzar hablando de noticias del fútbol colombiano. La primera tiene que ver con el amigo Félix Charrupí, quien fue borrado de manera paulatina y literal por David González en el equipo de los Millonarios. Pues bien, Félix Charrupí ya fue contratado como nuevo jugador del cuadro Atlético Bucaramanga. Hablando de jugadores de Millonarios, Sergio Mosquera hizo saber oficialmente que extenderá por un tiempo más, un año, su contrato con el equipo embajador. Dice que tiene todo para pelear la titular al lado de Andrés Ginás y de Jorge Arias, y en vista de que como Juan Pablo Vargas está compitiendo con la selección de Costa Rica en la Copa de Oro y permanece lesionado, pues Sergio Mosquera puede ser una de las alternativas y que ya a Juan Pablo Vargas en Millonarios le estaría buscando salida por poca continuidad en el equipo. Otro de los jugadores del equipo albiazul que está en carpeta de salida es Juan Carlos Pereira, quien con David González no ha visto oportunidades, podría ser uno de los predilectos de Alberto Gamero para reforzar al cuadro Deportivo Cali. Bueno, y hablando de jugadores de Millonarios, también hay una versión según la cual Delvin Alfonso, que había sido borrado también por David González en el primer semestre, sería tenido en cuenta para el segundo, dado que el jugador venezolano estaría buscando readaptar o reencontrar su fútbol pese a las ofertas que existieron para que volviera al vecino país o para que fuera a el fútbol boliviano, pero Delvin Alfonso todo parece indicar que aceptaría una condición para continuar en el equipo albiazul. Bueno, hablando del actual campeón Independiente Santa Fe, se confirmó que Omar Albornoz no continuará en el equipo cardenal. Hay un interés del Once Caldas, pero también hay otra figura de Independiente Santa Fe, ya les vamos a decir más adelante de quién se trata, que tampoco continuaría en el equipo cardenal. El tercero es nada más y nada menos que Jordi Monroy, que estaría en el interés del equipo Once Caldas de Manizales. Hablando del cuadro Atlético Nacional, está enredadísimo con el tema Jorman Campuzano, porque Campuzano debe presentarse al cuadro Boca Juniors lo antes posible. Nacional no ejecutó la cláusula para continuar con el préstamo en el equipo verde, pero todo parece indicar que hay un canje según el cual estaría involucrado el amigo Marín Inestrosa. Marín Inestrosa es del interés del Boca Juniors, y si Inestrosa se concreta su transferencia, no sabemos si es préstamo o compra inmediata, pero si Marín Inestrosa resuelve ir a Boca Juniors, pues entonces el equipo Ceneice le dice, bueno, nosotros compramos a Marín Inestrosa, ustedes pueden quedarse con Campuzano y al final del presente año pueden ejecutar la cláusula de compra que está pactada o que estaba pactada antes de el 1 de este mes de julio que está transcurriendo. Bueno, volviendo al tema de Millonarios, Beckham David Castro también cumplió su periodo de cesión en la Equidad Seguros, lo que indica que este joven jugador que todavía puede proyectar de cara al futuro regresaría a las toldas de el equipo embajador. Hablando de fútbol colombiano, se presentó
el primer refuerzo del América de Cali para lo que será el segundo semestre, en donde el equipo escarlata competirá no solamente en Liga de Play de Mayor, sino también en la Copa Sudamericana, donde en fase preliminar, antes de los octavos de final, enfrentará al Bahía de Brasil. Bueno, ya que hablé de temas de fútbol colombiano, Harlan Barrera todavía no se sabe a esta altura cuál será su destino. Primero habían dicho que está en Bogotá para tratar de cerrar negociaciones con Independiente Santa Fe, después no, que lo vinculan con el cuadro Atlético Bucaramanga, y finalmente salió otra noticia según la cual Harlan Barrera estaría en el interés y en la carpeta de un equipo del fútbol argentino. Recuerden ustedes que hace 3 semanas, incluso en el fervor de los cuadrangulares semifinales de la Liga de Play de Mayor, Harlan Barrera había presentado su renuncia irrevocable al conjunto deportivo Cali. Recuerden ustedes que varios de los jugadores del equipo azucarero rescindieron contrato y al rescindir contrato están encontrando destino en otros equipos. Ya hay otro jugador que está a punto de renunciar al Deportivo Cali, Javier Reina, por retraso en el tema de los salarios, pero convencieron al jugador que se quede bajo las órdenes de Alberto Gamero, y fue el mismo Gamero que le dijo: sí, yo sé que a usted le deben plata, a muchos de los jugadores que se quedaron en el Cali también les deben su salario, pero usted quédese porque yo lo necesito en mi equipo. Bueno, más de noticias del fútbol colombiano. Hay otra noticia según la cual el Junior estaría buscando la contratación de un volante, ojalá colombiano, para reemplazar a Cariaco González, quien confirmó su salida del equipo Tiburón y regresaría al fútbol venezolano para jugar con el Deportivo Táchira de ese país. No se sabe cuál va a ser la suerte del ecuatoriano Billy Arce en el cuadro Atlético Nacional, pero lo único cierto es que Billy Arce renovó contrato automáticamente con el equipo verdolaga, y hay otra versión según la cual dicen que en Independiente Santa Fe estarían interesados en promover por lo menos 2 jugadores más de la cantera, y que el segundo campeonato así vayan en búsqueda del objetivo de ganar otra estrella más, que sería ya la 11ª para el equipo cardenal, y después del fervor y el sabor dulce del título logrado en el campeonato que acaba de terminar, Santa Fe no va a dejar de trabajar. Santa Fe va a tratar de armar el equipo pensando en la Copa Libertadores, pero para poder armar el equipo no solamente se necesita jugadores de recorrido y que aporten el rendimiento, sino jugadores de la cantera que puedan formar parte de la base. Recuerden ustedes que hay jugadores de la cantera como Ramírez Picciotti y como este muchacho Tomás Molina, que fueron acercados por Jorge Baba al primer equipo, así sea para sumar algunos minuticos, pero la idea es que el técnico uruguayo al frente del equipo cardenal les dé más continuidad y con eso armar el equipo base para lo que será no solamente el segundo campeonato de este año, sino también el año entrante, que incluye participación a nivel internacional. Con eso cerramos el tema del fútbol colombiano. Les quedamos debiendo los nombres, primero del uruguayo que llegó a Junior de Barranquilla, y en segundo lugar del jugador venezolano con pasaporte colombiano que llegó oficialmente al América de Cali. De colombianos en el exterior, una lástima por Nelson de Osa y por el amigo Estefan Medina. Ayer el Rayados de Monterrey cayó eliminado 2-1 a manos del Borussia Dortmund de Alemania. El cuadro Rayados de Monterrey no vio el partido, pero dicen que la presentación de los colombianos no fue tan espectacular como en los partidos de la fase de grupos, pero una lástima por ellos porque era la oportunidad para que Estefan Medina y para que sobre todo el amigo Nelson de Osa pueda proyectarse con miras a lo que sería una futura transferencia al fútbol de Europa. Pero igual, Rayados de Monterrey tiene contrato vigente con él hasta mediados de 2026. Vamos a ver si incide el hecho de que haya participado en el Mundial de Clubes, y no solamente eso, sino que algún día Néstor Lorenzo lo convocará a la Selección Nacional de Colombia. Más de colombianos en el exterior, ya fue presentado John Hader Durán en el Fenerbahce de Turquía, será presentado al lado de su compañero Yasser Asprilla, pero una de las razones por las cuales, y según investigación de la prensa internacional, el problema de John Hader Durán no fue el alto salario que se venía ganando, la alta cifra que se pagó por él y el bajón rendimiento futbolístico, sino que
la salida de John Hart Durán obedece a problemas personales. Ya en Arabia Saudita le habían llamado 4 veces la atención, incluso la tercera había sido la última advertencia antes de los compromisos eliminatorios frente a Perú y frente a Argentina, pero después le dijeron ya no lo aguantamos más, seámoslo a préstamo como sea, y fue cuando apareció la oferta del Fenerbahce para quedarse con el jugador en condición de préstamo por 6 meses mientras se arregla el problema de los árabes. Muchos dicen que John Hart Durán fue criticado por haberse salido de la Liga Premier Inglesa para ganar más dinero, pero no solamente la crítica tiene que ser porque el jugador colombiano se salga de una liga de prestigio como es la Premier Inglesa, sino que además, yéndose a Arabia Saudita para ganar más dinero, perdió la gloria deportiva. Y lo último, en cuanto se refiere a colombianos en el exterior, dicen que a James Rodríguez lo relacionan con el Real Oviedo, equipo que recientemente acaba de conseguir el ascenso a la primera división del fútbol español, pero en el Real Oviedo no están interesados en contratar jugadores de los cuales no ha tenido una negociación cerrada y no han tenido conversaciones claras. James Rodríguez apareció en el radar de la prensa para el Real Oviedo, pero este club dijo tajantemente que no conocen nada de quién es James Rodríguez. Y para pasar a temas de fútbol internacional, ya se completó el cuadro de los clasificados a los cuartos de final del Mundial de Clubes y el cuadro o las llaves de los cuartos de final del Mundial de Clubes quedará de la siguiente manera. El Real Madrid se enfrentará al Borussia Dortmund, reviviendo lo que fue la final del campeonato Liga de Campeones de Europa del 2023-2024. El Fluminense de Brasil enfrentará al Al Hilal de la Liga Profesional Saudí. El Al Hilal que, entre otras cosas, sorprendió eliminando al cuadro Manchester City. Palmeiras se enfrentará al Chelsea y el Paris Saint-Germain se las verá con el Bayern de Múnich de Alemania. Son duelos prácticamente europeos. Los únicos que permanecen en pie de los de este lado del continente son el Fluminense y el conjunto de Palmeiras. El resto, equipos europeos. No, el único que no es ni de Europa ni de América es el Al Hilal de la Liga Profesional Saudí. El partido Fluminense Al Hilal será el viernes 4 de julio, al igual que Palmeiras frente al Chelsea, y el sábado 5 de julio Paris Saint-Germain, Bayern Múnich y Borussia Dortmund ante el equipo Real Madrid. Los partidos serán en forma simultánea los dos del sábado, pero los del viernes, el del Fluminense frente al Al Hilal a las 2 de la tarde y el de Palmeiras Chelsea a las 8 de la noche. En el transcurso del programa que hagamos entre mañana jueves y el próximo día viernes, les informaremos cómo se van a transmitir esos compromisos. Y lo último, en cuanto a lo que tiene que ver con el fútbol internacional, hay muchas críticas hacia Pep Guardiola por la manera como quedó eliminado el Manchester City a manos del Al Hilal, pero también hay muchas críticas al árbitro Valenzuela porque decidió convalidar uno de los goles del Al Hilal en una posición que los de Inglaterra habían pedido como mano previa del jugador que gestó la jugada que terminó en el gol definitivo de los árabes que eliminó al equipo ciudadano de la Liga Premier Inglesa. Polémicas van, polémicas vienen, pero vamos a hacer la pausa institucional y al regreso hablaremos de lo que tiene que ver con las estadísticas que nos dejó Independiente Santa Fe, el campeón del fútbol colombiano primer semestre de 2025. Pausa y ya regresamos con todos ustedes. ¿Quiere enterarse de todo lo que pasa en el mundo del balón y no tiene cómo hacerlo? No se preocupe, porque la solución se la tiene Fútbol AMR Sports, para que usted se sienta bien informado y fresco con nuestra opinión. Suscríbase a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/@FútbolAMR-Sports-Colombia. Síganos en nuestras cuentas de X como @FútbolAMR-Sports y en Instagram como @FútbolAMR-Sports-Colombia. Visite nuestra fanpage en Facebook Fútbol AMR Sports Prensa y Radio. Y encuéntrenos en nuestro sitio oficial futbolamrsports.wordpress.com. Regresamos con todos ustedes después de esta pausa institucional para seguir avanzando en este programa de Fútbol AMR Sports para algunas noticias que no se nos pueden escapar del tintero antes de las estadísticas que tenemos que presentar en general del cuadro Independiente Santa Fe.
La primera noticia que no se nos puede escapar es la de Mateo Casierra, jugador colombiano que pertenece al Zenit de San Petersburgo, pero que estaría en el radar del conjunto Sevilla del fútbol español, el cuadro andaluz, que por el momento no está clasificado a ninguna competición internacional, pero que deberá luchar para permanecer en primera división. Ya tuvo los contactos directos con los agentes del jugador colombiano que tiene contrato con el Zenit hasta el año 2027. ¿Esto qué quiere decir? Que el Sevilla deberá desembolsar una cantidad de dinero considerable para pagarle al Zenit de San Petersburgo la ficha por el delantero Mateo Casierra, que hace rato está alejado de la selección nacional de Colombia. Esa es la noticia que por el momento les vamos a desarrollar de colombianos en el exterior. Y noticias del fútbol colombiano varias. Ya tenemos el nombre del jugador que llega a la América de Cali. Es de nacionalidad venezolana, pero tiene pasaporte colombiano. John Murillo viene de jugar varias temporadas en el fútbol mexicano. Todavía no se sabe si representa a la selección nacional de Venezuela o a la selección nacional de Colombia, pero lo cierto del caso es que es el primer refuerzo que ha contratado hasta el momento el América de Cali. Hablando de refuerzos del fútbol colombiano, el Junior de Barranquilla la semana pasada había confirmado al uruguayo Lucas Monzón como el segundo refuerzo del equipo tiburón después de la llegada del guardameta Mauro Silveira. Dos de los jugadores que pertenecieron a Águilas Doradas, John Freddy Salazar y Jesús Rivas, ya llegaron a pretemporada con el equipo tiburón y a partir de la próxima semana se estarían entrenando bajo la batuta del entrenador Alfredo Arias. Hablando de Independiente Santa Fe, de la posibilidad de fichar jugadores para reforzar al actual campeón del fútbol colombiano, Jairo Moreno es uno de los nombres que más se acerca a la divisa cardenal después de haber rescindido contrato en el club donde estaba, porque Jairo Moreno estaba en el Deportivo Independiente Medellín, pero no sumó ni un solo minuto de la mano de Alejandro Restrepo, tampoco sumó minutos en el fútbol mexicano, lo que indica que Jairo Moreno estaría en conversaciones para hacer refuerzo de Independiente Santa Fe. Recuerden que Jairo Moreno es uno de los refuerzos que se venía pidiendo, pero que hasta ahora se contempla como una posibilidad real de la mano del presidente Eduardo Méndez y del técnico Jorge Baba. Vamos a ver si se da lo de Jairo Moreno y si se llega a lo de Harlan Barrera para Independiente Santa Fe, el equipo cardenal se seguirá reforzando, no solamente pensando en el campeonato del segundo semestre, sino también pensando en armar el equipo de cara a la Copa Libertadores, como lo dijimos en el primer bloque, pero el primer nombre que podría quedar confirmado como refuerzo de Independiente Santa Fe es el amigo Jairo Moreno, que además ha sido convocado, sobre todo en la era Carlos Queiroz, a la selección colombiana de fútbol. En cuanto se refiere a temas del fútbol colombiano, Lucas González, quien asumió hace pocos días como nuevo técnico del Deportes Tolima, solicitó como primer refuerzo al jugador Juan Pablo Tatay Torres, quien ha sido borrado literalmente por los técnicos Efraín Juárez y Javier Gandolfi del listado inicial de jugadores del cuadro Atlético Nacional. Tatay Torres, que había tenido oportunidades en el plantel profesional del equipo verdolaga, vería con buenos ojos su salida del club y su marcha hacia el equipo vinotinto Yoro Ibagué, pero también dicen que Tatay Torres estaría en el interés de la Equidad Seguros, que se sigue reforzando. Bueno, y hablando de transferencias en el fútbol colombiano, dicen que estarían viendo en Millonarios con buenos ojos lo de Alex Stick Castro para el Deportes Tolima, pese a que la Junta Administrativa del Vinotinto Yoro Ibagué negó cualquier versión que vinculara al actual jugador del equipo Vinotinto Yoro, que ha pasado por Deportivo Cali, que ha pasado por Atlético Nacional, que ha pasado por varios equipos, incluso por Águilas Doradas, pero que el actual jugador del Tolima no estaría o no se vería bien que se fuera al equipo albiazul. Deportivo Independiente Medellín confirmó que estaría buscando una salida amistosa para Brian León Muñiz, que no terminó de buena manera su campaña con el Poderoso de la Montaña, y uno de los interesados en reclutar a este buen jugador es el cuadro Deportivo Pasto, que sigue siendo dirigido por el amigo Camilo Ayala.
más de noticias del fútbol colombiano y tienen que ver también con el equipo de los Millonarios. Estaría relacionado con el amigo, ¿cómo es que se llama? El pelirrojo, este jovencito que está en el Cartagena. Bueno, mientras me acuerdo el nombre, la noticia es que Rodrigo Holgado podría llegar a ser el refuerzo que necesita Millonarios en caso de que no se llegue al acuerdo con Radamel Falcao García para la extensión del contrato y en caso de que haya ofertas formales por el argentino Santiago Jordana. ¿Eso qué quiere decir? Que Rodrigo Holgado pasaría de las toldas americanas escarlatas a las toldas embajadoras del equipo albiazul de Bogotá. Y la última noticia en cuanto a lo que tiene que ver con transferencias del fútbol colombiano, dícese que el cuadro Deportivo Cali estaría interesado en contratar uno de los jugadores que acaba de ser campeón con Independiente Santa Fe, pero el equipo cardenal le va a poner una serie de condiciones. Si se lo va a llevar, tiene que pagarnos el 80% de lo que vale ese jugador actualmente en el momento, pero si no paga esa plata, entonces Santa Fe le diría al Deportivo Cali, no se me lleven a este jugador porque lo necesitamos más que todo para preparar el equipo de cara a lo que será la Copa Libertadores del próximo año. Por último, para rematar lo que tiene que ver con temas de información general en cuanto a fútbol colombiano, ya desde el jueves de la semana pasada quedaron conformados los dos grupos de los cuadrangulares semifinales de la Liga de Play Mayor, los cuales se jugarán a mediados del mes de agosto cuando termine la participación de la selección colombiana en la Copa América Femenina. Recuerden ustedes que mientras la selección colombiana esté participando en Copa América Femenina, la Liga de Play Femenina quedará completamente suspendida y después de la Copa América Femenina se reanudará el campeonato profesional del fútbol femenino aquí en territorio colombiano. A propósito, la selección colombiana femenina jugará hoy a las 6:30 de la tarde su segundo partido amistoso con miras a lo que será su preparación a la Copa América Femenina que se realizará en Ecuador, y el partido amistoso frente a México tendrá la transmisión no solamente de las señales HD2 de Caracol Televisión y de RCN Televisión, sino que también lo tendrán en las aplicaciones, la app del canal RCN y la app Ditu del canal Caracol. No tenemos lamentablemente la información sobre las probables alineaciones de las jugadoras de la Selección Colombia Femenina, pero dícese que con relación al partido amistoso que jugaron el pasado viernes, habrá algunos cambios. Volviendo al tema de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay Femenina, quedaron conformados los dos grupos de la siguiente manera. El grupo A estará conformado por el Deportivo Cali, Orso Marzo, Internacional de Palmira y el Conjunto Deportivo Independiente Medellín. Mejor dicho, el poderoso de la montaña le tocó lidiar con tres equipos del Valle del Cauca. El más firme candidato obviamente es el Deportivo Cali porque defiende su título, pero ojo que el Deportivo Independiente Medellín tiene un equipo con un proyecto ambicioso que podría pelear la final del fútbol femenino colombiano. El grupo B, que sí es de la muerte, lo conforma Independiente Santa Fe, que buscará su quinto título, el América de Cali, que buscará su tercer título en la Liga Betplay Femenina, mientras que Atlético Nacional y Millonarios buscarán pasar por primera vez a una final y lograr ganar el primer título en la historia del fútbol femenino profesional colombiano. Después de la conformación de los grupos de los cuadrangulares de la Liga Betplay Femenina, vamos a las estadísticas que nos dejó Independiente Santa Fe en la Liga Betplay Mayor 2025 primer semestre, y las estadísticas vamos a resumirla en los números de acuerdo a las tablas de posiciones, primero en la fase regular todos contra todos, luego en los cuadrangulares semifinales y por último en la gran final del fútbol colombiano que jugó y que le ganó con justicia, sobre todo en el partido de vuelta, al Deportivo Independiente Medellín. En la fase regular todos contra todos, Independiente Santa Fe jugó 20 partidos, marcó 28 goles, recibió 23 para una diferencia de gol positiva de +5, hizo 33 puntos, ganó 9 partidos, empató 6, perdió 5. De los 9 partidos que ganó, la mayoría los hizo con el interinato de Francisco López, solamente uno ganó con Pablo Peirano y el resto lo ganó con Jorge Baba. De los 6 partidos que empató, casi todos fueron en la era de Pablo Peirano y en la era de Francisco Pacho López. Solamente 2 empates en la era de Baba. Y las 5 derrotas fue una con Pablo Peirano, una con Pacho López y apenas unas 3
con Jorge Baba. Eso en cuanto a las estadísticas totales de los 20 partidos jugados por Independiente Santa Fe en la fase regular todos contra todos. En cuanto a lo que tiene que ver en condición de local, el cuadro Independiente Santa Fe se ubica en la casilla 11 con 10 partidos jugados, marcó 14 goles, recibió 10, para una diferencia de gol de más 4, hizo 17 puntos, ganó 4 partidos, empató 5, solamente perdió 1 en condición de local, el equipo cardenal, y en condición de visitante, el Independiente Santa Fe fue segundo de 10 partidos jugados fuera de casa, marcó 14 goles, recibió 13 para una diferencia de más 1, hizo 16 puntos, ganó 5 partidos, solamente empató 1 y perdió 4. Esa es la estadística en cuanto a la parte numérica de partidos perdidos, partidos ganados, partidos empatados, goles marcados, goles recibidos. Primero la estadística total, luego el rendimiento como local, en donde ocupa la casilla 11 y de visitante ocupa la segunda casilla. Se clasificó sexto a los cuadrangulares semifinales, en donde de la siguiente manera le fue. Independiente Santa Fe terminó primero, jugando los 6 partidos, marcó 8 goles, recibió 6, diferencia de gol de más 2, 12 puntos, 4 goles a favor, 4 partidos ganados, ninguno empatado, 2 perdidos, los 2 que perdió fueron en casa contra Millonarios en el Clásico Capitalino, arrancando el cuadrangular, y contra Atlético Nacional, en donde todos pensábamos que Santa Fe podría liquidar de una vez el grupo. Y sobre el rendimiento en condición de visitante, bueno, este es el rendimiento general. De local, Independiente Santa Fe solamente ganó un partido, perdió los otros 2, no empató, obtuvo apenas 3 puntos, marcó 2 goles, recibió 3, diferencia de menos 1, y de visitante, que fue donde mejor le fue, Independiente Santa Fe marcó 6 goles, recibió 3, diferencia de gol de más 3, obtuvo 9 puntos, ganó los 3 partidos, no empató y no perdió. Esas son las estadísticas generales, partido local y de visitante en la final o en los cuadrangulares semifinales de la Liga de Play Mayor. Y en las 2 finales, Independiente Santa Fe jugó los 2 partidos, empató uno y ganó el otro, recibió apenas un gol, marcó 2 goles, y de visitante obtuvo 3 puntos, mientras que de local en el partido de ida solamente obtuvo 1 punto. Y resumiendo lo que tiene que ver con las estadísticas generales para efectos de la tabla de reclasificación, Independiente Santa Fe obtuvo 49 puntos, superó por una unidad al América de Cali, que se quedó con el punto invisible al terminar la fase regular todos contra todos, pero que no pudo clasificar a la final. En el cuadrangular todos sabemos que América fue superado por el Deportivo Independiente Medellín, pero igual el equipo Escarlata hizo los puntos para quedarse momentáneamente con el primer lugar de la reclasificación, pero lo rebasó ampliamente el equipo cardenal. Por un punto de diferencia, Santa Fe está por encima del América. Santa Fe 49 puntos, 28 partidos jugados, contando los 20 de la fase regular, los 6 de los cuadrangulares y los 2 ida y vuelta de la final, en la cual obtuvieron la 10ª estrella. Diferencia de gol de más 8 es positiva, goles a favor 14, partidos ganados 14, empatados 7, perdidos 7, tienen más partidos ganados que empates y derrotas, 38 goles a favor y 30 goles en contra, lo que indica que el equipo cardenal puede que en materia de goles recibidos y goles marcados tenga un margen casi que estrecho, pero en cuanto se refiere al total de partidos ganados con relación a los empates y las derrotas, hay una distancia considerable. Eso fue lo que marcó la diferencia para efectos de haber conseguido el campeonato. Los números de Santa Fe en las tablas, la reclasificación hasta el momento, la fase regular todos contra todos y los cuadrangulares A y los partidos ida y vuelta de la final marcan una diferencia favorable a favor del equipo cardenal. Pero ¿en dónde radicó el que Santa Fe pudiera clasificar a los cuadrangulares y pudiera clasificar anticipadamente a la final? Que la mayoría de los puntos obtenidos por el equipo cardenal los ha conseguido en condición de visitante. Esas son las estadísticas numéricas del equipo cardenal. Y sobre las estadísticas referentes a los jugadores,
de manera individual. La tabla de goleadores la encabeza Hugo Rodallega con 16 tantos. Le sigue de cerca Alexis Zapata, que marcó 3 goles. El tercero es Iván Escarpeta con 2 anotaciones. Luego le siguen Omar Fernández Frasica con 2 anotaciones, Gilmar Velázquez 2 goles, Ángelo Rodríguez 2 goles, Cristian Mafla 1 gol, Daniel Torres 1 gol, Eduard López 1 gol, Ewil Murillo 1 gol, Jason Angulo 1 gol, Johan Cante Torres 1 gol, Omar Albornoz 1 gol, Haron Santiago Mosquera 1 gol y Víctor Moreno, defensa central, con 1 anotación. Esos son los goles en total de Independiente Santa Fe. 16 anotó Rodallega, el resto anotaron entre 2 y 1 y el que más se acercó, Alexis Zapata, con 3 anotaciones. Promedio de gol esperado lo lidera Hugo Rodallega con 14.04 de promedio y Harold Santiago Mosquera es el segundo con 3.24, seguido de Omar Fernández Frasica con 2.5, Ángelo Rodríguez con 1.46, Alexis Zapata con 1.19, Daniel Torres con 1.11 y Cristian Mafla con 1.04. Asistencias, Harold Santiago Mosquera tiene 6 asistencias, Omar Fernández Frasica 6 asistencias, Alexis Zapata 3 asistencias, Hugo Rodallega 2 asistencias, Jordi Monroy 1 asistencia, Elvis Perlaza 1 asistencia, Eduard López 1 asistencia, al igual que Ángelo Rodríguez, Gilmar Velázquez y Víctor Moreno. En cuanto a estadísticas en la parte defensiva, bueno, primero los puntajes. Hugo Rodallega, que lidera también esta tabla, tiene 7.4 puntos de calificación, seguido de Omar Fernández Frasica 7.1, el tercero Alexis Zapata 7.1, Iván Escarpeta 6.9, Andrés Mosquera Marmolejo 6.8, y eso que Mosquera Marmolejo en la mayoría de partidos con sus atajadas salvó a Independiente Santa Fe. Luego le sigue Harold Santiago Mosquera con 6.8, Jaker Perlaza 6.8 en cuanto a puntaje. Omar Albornoz, que ya salió del equipo cardenal, dejó una estadística en puntaje de 6.8. Andrés Merin, que abandonó el club a mitad de camino, 6.8. Cristian Mafla con 6.7 y el de más baja calificación, Ángelo Rodríguez con 6.5. Esto tomando en cuenta las participaciones en los 20 partidos o en los 28 partidos que jugó el equipo cardenal. En cuanto a los penaltis a favor que durante el campeonato se sancionaron a favor del equipo cardenal, Hugo Rodallega cobró 5 penaltis, pateó los 5 y los convirtió. Ángelo Rodríguez pateó un solo penal y lo convirtió. Harold Santiago Mosquera pateó un penal y lo desperdició. Barridas ganadas, esto se resume en promedios decimales. 0.5 ganó Gilmar Velázquez, lo mismo que Ewil Murillo, Omar Albornoz y Leandro Angulo. Cristian Mafla le sigue con 0.4, Víctor Moreno con 0.4, Emanuel Olivera con 0.4, al igual que Alexis Zapata y David Ramírez Picciotti con 0.4. El último es Kevin Cuesta con 0.4, y eso que Kevin Cuesta fue el primero en anunciar su salida del equipo cardenal con miras a otro destino en el fútbol colombiano. Con 0.3, Omar Fernández Frasica, al igual que Harold Santiago Mosquera y Johan Cante Torres, y Eduard López, que en materia de quites no estuvo nada mal, pero fue decisivo en la jugada que le dio el título al cuadro Independiente Santa Fe. Intercepciones, el que más logró hacer, Jordi Monroy con 0.9 y el segundo, Emanuel Olivera con 0.8, dejando en tercer lugar a Cristian Mafla con 0.7 y a Daniel Torres con 0.7. Tarjetas rojas, Harold Santiago Mosquera completó 2, Gilmar Velázquez una tarjeta roja, Ángelo Rodríguez una roja y Johan Cante Torres una tarjeta roja. Ewil Murillo, 11 tarjetas amarillas, seguido de Manuel Olivera, que lleva 9 amonestaciones, Gilmar Velázquez con 8 amonestaciones, Elvis Perlaza 8 amonestaciones, Víctor Moreno con 8 amonestaciones. Goles recibidos en promedio, Mosquera Marmolejo 0.9, Andrés Merin 0.7 y Joirles Andrades, que fue el que recibió los 6 de parte de el Alianza Valledupar. Andrés Mosquera Marmolejo en 3.6 de promedio salvó a Independiente Santa Fe y Joirles Andrades solamente
tuvo una salvada. Penales atajados, a Mosquera Marmolejo le pitaron 3 penaltis en contra y lamentablemente los 3 no los pudo atajar. En cuanto al resumen estadístico total de Santa Fe, Rodallega es el líder absoluto en todo. Líder en asistencia, líder en materia, el líder de asistencia es Omar Fernández Frasica, pero en casi todas las estadísticas del equipo cardenal, siempre el primero es el amigo Hugo Rodallega, lo que indica que habla muy bien de su liderazgo de Independiente Santa Fe. Esas son las estadísticas del equipo cardenal que resumen las razones por las cuales obtuvo la 10ª estrella. Ahora sí, vamos a terminar el programa con una recomendación para quienes quieran estar enterados de lo que pase con los jugadores de la selección colombiana. Mire, las únicas informaciones que son confiables por las cuales nos vamos enterando de lo que pase con los nuestros de la selección colombiana son los medios oficiales internacionales, así tengan estas cuentas oficiales también en redes sociales, pero las informaciones de los medios son las más valiosas para saber si los jugadores colombianos continúan en sus equipos correspondientes o tienen alguna modificación en sus rumbos durante este mercado de pases de verano, pero la única persona que puede generar confianza para buscar la información que se necesita es el amigo Fabricio Romano. De resto, no caigan en fake news, porque a veces las fake news son las que hacen que o uno quede mal informado o que muchos jugadores colombianos terminen tomando destinos que no son los esperados y por lo tanto son devueltos en la mayoría de los casos a la liga colombiana. Esa es la única recomendación que les queremos hacer, pero el resto esperemos que tengan un excelente día. Nosotros nos despedimos. Este fue su programa Fútbol AM Sports. Muchísimas gracias por oírnos. Esperamos que la pasen bien. Esperemos que la sigan pasando bien. Nosotros nos reencontraremos el día de mañana para resumir lo que pase en el amistoso de la selección colombiana femenina, para resumir las noticias que ocurran en el fútbol colombiano, colombianos en el exterior y fútbol internacional. A todos ustedes, mil gracias. Que sigan pasándola bien. Nos volveremos a reencontrar el día de mañana. Termina nuestro espacio, y con él llega el pitazo final. Fútbol AMR Sport les agradece su amable sintonía, y los espera con toda la información, análisis y opinión de todo lo que ronda en el mundo del balón. Nos encontraremos en una nueva oportunidad, y no olvide seguirnos y suscribirse a nuestras redes sociales.